del timo, en la que la enfermedad más conocida se asocia con la miastenia gravis. Son tumores malignos y benignos que se presentan en la parte, en el área similar y tienen características a veces muy similares. Síntomas que están asociados dentro del cuadro clínico de estos pacientes es la compresión de las estructuras que rodean al timo. El síndrome de la vena cava superior, que se presenta también adicionalmente con disfagia, disnea, tos y dolor torácico. El 30 a 40% de los pacientes van a debutar con una miastenia gravis, en donde que el timoma es un hallazgo secundario. El timoma empeora con el diagnóstico en caso de tener miastenia gravis. El timoma corresponde a una neoplasia más común del mediastino anterior en los adultos. Es más común a la edad de 46, de 40 a 60 años. Normalmente se da en un 10 a 50% en pacientes que sufren una lesión mediastínica grave o que muestran anticuerpos circulantes con el receptor ACTH. La timectomía mejora después del diagnóstico de la miastenia gravis en un 25% de los pacientes. Mejoran los resultados de personas con miastenia gravis que no tienen timoma. Los síndromes paraneoplásicos se dan en un 5%, como puede ser la aplasia de las células rojas, la hipogamaglobulinemia y presentar también pacientes con lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing. Y esto tiene sensibilidad en un 87% y una especificidad del 95%. Dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos el timoma medular, el timoma mixto, el timoma predominantemente cortical, el timoma cortical, el carcinoma tímico bien diferenciado y el carcinoma tímico propiamente dicho. Los estadios, de acuerdo a la clasificación de Masoaka, modificada, tenemos el estadio 1, en el que macroscópicamente se presenta encapsulado sin evidencia microscópica de una invasión capsular. Estadio 2A, una invasión capsular microscópica. El estadio 2B, una invasión macroscópica del tejido, más que nada tejido graso adyacente. El estadio 3, invasión macroscópica a órganos vecinos, como puede ser el pericardio, a grandes vasos o a pulmón. El estadio 4A, diseminación pleural y pericárdica. Y el estadio 4B, cuando existe una metástasis por vía hematógena o por vía linfática. Los timomas radiológicamente tienen una alteración de contorno mediastínico como una masa que presenta opacidades de densidad en las partes blandas del espacio retroesternal, como se observa en las dos áreas superiores de estas placas de rayos X. El tamaño es variable y tienen una forma esférica u ovoidea. Puede ser unilateral y pueden sugerir cualquier otra localización adicional.
El timoma tiene una proliferación neoplásica tímica de origen epitelial. Es la segunda neoplasia a nivel mediastinal, se da en un 20% en adultos. Es la primera causa en el mediastino anterior. Se da en adultos de edad media, en el 70% por encima de los 40 años. Es una lesión encapsulada, sólida, polilobulada. Tienen áreas quísticas en un 40%, con una necrosis en un 25%. Tiene un crecimiento lento y una metástasis infrecuente. La variedad histológica puede ser predominantemente epitelial, predominantemente linfocítica, o puede ser mixta, epitelial y linfocítica. Aquí vemos una masa tumoral multilobulada, irregular, que tiene un aspecto carnoso, que tienen degeneraciones quísticas, como lo observamos en la parte superior izquierda de una masa que tiene como una pseudocápsula que lo delimita y tiene un color rosado amarillento. En el ataque del carcinoma tímico, que presentan calcificaciones en su interior, sugestivas naturalmente de carcinoma tímico. Pero hay que tomar en cuenta también un posible teratoma o linfoma. Bien, el timoma maligno está dado por células neoplásicas epiteliales. Estas células tumorales son poligonales, como observamos aquí. Tienen núcleos grandes, ovalados, blandos, de nucleolos poco notorios. Los nucleolos son picnóticos, realmente pequeños, poco notorios. Se aprecian células linfoides pequeñas, reactivas, dispersas. El aspecto morfológico es de un tumor idéntrico, es muy similar a que se observa en timomas benignos o de tipo cortical. No obstante, el tumor es localmente agresivo y puede invadir a pulmón, el área vecina, o también el pericardio adyacente, el pericardio adyacente. Este caso, un timoma maligno metastásico al hígado, ahí vemos parénquima hepático, y vemos que en la parte central se observa un corpúsculo de Hassel. Ese corpúsculo de Hassel es el que va a determinar de que se comprueba de que se trata de un timoma maligno infiltrante a hígado. Si hiciéramos la inmunohistoquímica de este caso, entonces tendríamos un anti-CK que viene a ser citoqueratina, anticitoqueratina. Vemos que tiene una inmensa positividad global del tumor con inmunomarcación de elementos fusocelulares, miren, alargados, fusocelulares, proliferantes, y que confirma entonces la naturaleza de tipo epitelial. Bien, ahora hablando del hiperesplenismo, el hiperesplenismo consiste en una función excesiva del vaso con un secuestro de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, lo que va a originar una disminución de tipo leve a moderada de dichas líneas celulares. El hiperesplenismo está causado por una hipertensión portal. Hay un aumento de la destrucción de plaquetas por éstasis del vaso y por lo tanto existen cirrosis. También es muy frecuente que se dé una plaquetopenia.
El hiperesplenismo presenta una hiperactividad de las funciones del vaso. Es decir, va a dar lugar a secuestros y destrucciones de elementos sanguíneos figurados que va a disminuir la cantidad de la circulación. Puede afectar a los eritrocitos, a las plaquetas o a ambos. En la parte diagnóstica tenemos que tener en cuenta que va a existir una esplenomegalia, va a existir también citopenias acompañadas con una hiperplasia de la médula ósea y también una corrección de la citopenia por esplenectomía. Es la única realmente condición para poder tratar un hiperesplenismo, la esplenectomía. La esplenomegalia y el hiperesplenismo, existen varias causas de esplenomegalia con trombocitopenia secundaria, la cual una de ellas es la cirrosis hepática. Miren, aquí vemos el hígado cirrótico y que presentan concomitante a esta hipertensión al hígado cirroso, una hipertensión portal. Y como consecuencia también va a existir la esplenomegalia congestiva. Fisiopatológicamente, del hiperesplenismo es un fenómeno responsable de un aumento del secuestro esplénico. Tiene una infiltración celular, una gran congestión vascular, hiperplasias de las células fagocíticas residentes del vaso o células circulantes en la sangre periférica de tipo opocinadas y cargadas de diversos tipos de anticuerpos. Finalmente son depuradas por los macrófagos del vaso. De todos los casos de trombocitopenia grave, hay que asegurarse de una hemostasia local. Va a interrumpir los fármacos responsables de la trombocitopenia y que interfieren en la coagulación. Debe evitarse procedimientos invasivos como son la punción o catéteres. La trombocitopenia central va a generar una transfusión de plaquetas para compensar esta trombocitopenia. El hiperesplenismo generalmente no es necesario un tratamiento de transfusión de plaquetas con procedimientos invasivos o cirugía mayor y una trombocitopenia importante. De tratarse con agonistas del receptor de los a base de trombopoyetina en la evaluación. El tipo de consumo, las lesiones que son de tipo de consumo, está implicada la coagulación intravascular diseminada con un tratamiento de la causa a dosis bajas de heparina cuando se presenta esta coagulación intravascular diseminada, con una transfusión de plaquetas, una perfusión de los factores de coagulación, con púrpura trombótica, trombocitopénica e intercambio plasmático con tratamiento de rituximab. ¿Cuáles pueden ser las causas de la esplenomegalia?
una congestión esplénica por secuestro de eritrocitos con eferocitosis y anemia hemolítica, una hematopoiesis extramedular por causa de traumatismo o hematoma. Puede existir una enfermedad crónica o inflamatoria o infecciosa, como puede ser diversos tipos, como una sífilis, como un paludismo por plasmodium o infecciones como una hepatitis, etcétera, etcétera. Puede haber una invasión esplénica con granulomas, por ejemplo. Estos granulomas causados por micobacterios tuberculosis. O pueden también ser causas debido a un linfoma o un mieloma múltiple. Todos estos pueden generar esta esplenomegalia, indistintamente de acuerdo al paciente. Puede tener una neoplasia primaria a nivel del vaso, como puede ser que tenga el vaso un angiosarcoma. Todas estas son las causas de esplenomegalia, indistintamente de acuerdo al paciente, naturalmente. Esta esplenomegalia va a originar hipertensión portal con una derivación de la vena esplénica. Va a tener una gran esplenomegalia, la cual vamos a ver que en algunos casos va a originar hiperesplenismo. Cuando origina este hiperesplenismo, generalmente se debe a que hay una vida media baja en el número de elementos hemáticos. Y por lo tanto, este paciente va a tener las citopenias, que viene a ser anemia, trombocitopenia y leucopenia. Y aquí vemos ejemplos de diferentes causas de hiperesplenismo, en la que vemos a nivel de la micrografía A que se trata de un linfocito atípico debido a una mononucleosis infecciosa, ¿no? Luego tenemos en la micrografía B que se trata, en cambio, a una lesión debido a una leucemia de células peludas. Ahí vemos como vellosidades, como pelos que salen de los linfocitos, una entidad muy específica, o también tienen linfocitos irritativos en infecciones virales de diverso origen, en el C, o en el D, en la que vamos a observar trombocitopenias primarias de diverso origen, las trombocitopenias de diferente origen. En el E vemos eritrocitos que contienen gran cantidad de Plasmodium falciparum, es decir, que originan paludismo. Vemos dentro del linfocito gran cantidad de Plasmodium falciparum. O en el F, que hay una criptococosis bastante grande y vemos los criptococos dentro de los linfocitos. Esto debe comprobarse naturalmente con la biopsia a nivel de la médula ósea. Bien, aquí tenemos una biopsia, una lesión de un paciente que tuvo una
esplenomegalia por hiperesplenismo. Y esta esplenomegalia por hiperesplenismo se procesó los cortes histopatológicos y se observó esto, que hay una escasa pulpa blanca, pero una mayor proporción muy activa de la pulpa roja, cual los cordones Birlot contenían una gran actividad fagocítica. Miren esa gran actividad fagocítica. Y a mayor aumento se vio que los macrófagos estaban fagocitando eritrocitos, que corresponde a eritrofagia, leucocitos, que corresponden a una leucofagia. También presentaban hemosiderófagos con pigmentos de hemosiderina en su interior y también algunos plaquetas que estaban siendo fagocitadas. En eso puede ser la pancitopenia, en este caso, cuando existen todas las secuestros de los elementos figurados de la sangre, entonces es una pancitopenia. Entonces, esto implica de que el vaso, en lugar de dar lugar a anticuerpos y ser el sepulcro de los eritrocitos viejos, que se denaturaliza y se convierte en fibrina. Aquí, en cambio, todos los elementos figurados de la sangre comienzan a ser fagocitados. Y al dar esto implica un secuestro de todos los elementos figurados de la sangre. A veces más de una línea, a veces más de otra línea. A veces puede ser, pero normalmente se dan las citopenias debido a que son literalmente secuestrados por los macrófagos estos elementos figurados de la sangre. Y por lo tanto, si secuestran, entonces represan. Y si represan, hay una gran esplenomegalia que va a originar que el paciente tenga, si son eritrocitos, anemia. Si son plaquetas, una trombocitopenia, entonces va a traducirse con problemas de diversos grados de hemorragias, petequias, púrpuras, equimosis, de manera sistémica. Y también, si secuestra glóbulo blanco, quiere decir que el paciente no va a tener defensas y entonces va a tener infecciones. Y por lo tanto, es fácil expresa de que si está en contacto con Plasmodium y se dé la situación de que o si están en contacto con virus de hepatitis. Pues, entonces, hay hiperesplenismos que son primarios o secundarios. Igual, perdón, dígame, ¿alguien me pregunta algo? Perdón, ¿alguien me quiere preguntar algo? No, doctora, creo que no. Ah, ya. Entonces, si se dan esas citopenias, entonces calculen ustedes en el paciente, va a tener infecciones a repetición, porque los leucocitos están siendo secuestrados, hemorragias en diversas partes, petequias, epístasis, en cualquier parte del organismo, y anemia, pues va a estar muy débil y pues naturalmente él va a considerarse el paciente que cada vez más va a represar más cantidad de elementos figurados en la sangre, se produce el esplenomegalia y la única condición de salvarle la vida al paciente es la esplenectomía. Entonces, la esplenomegalia y el hiperesplenismo, la esplenomegalia congestiva
es frecuente en pacientes que presenten estos pacientes cuando hay esplenomegalia congestiva, de tipo congestiva, una hipertensión portal. La esplenomegalia va a dar lugar a trombocitopenias, ¿no? El hiper es una manifestación frecuente en los cirróticos. Claro, todo paciente cirrótico va a generar un cuadro de hipertensión portal y una esplenomegalia. El primer signo va a ser la hipertensión portal. Algunos de los pacientes van a presentar una masa debido a que la esplenomegalia comprime el cuadrante del lado izquierdo y va a comprimir también al estómago. Y al comprimir el estómago, entonces el paciente va a tener una saciedad rápida, porque el volumen que va a tener el estómago se va a reducir por esa compresión de la esplenomegalia. Entonces, esplenomegalia con hiperesplenismo, entonces existen estas causas que hemos hablado, de trombocitopenia secundaria, la cirrosis que hemos hablado, la hipertensión portal y la esplenomegalia congestiva. Entonces, aquí tenemos fíjense el vaso, un gran tamaño que parece un hígado, ¿eh? Puede duplicar, triplicar, cuadriplicar, inclusive el tamaño normal y el peso del vaso. Es decir, puede tener unos 30, 35 centímetros de mayor longitud y unos 15 a 20 centímetros de su diámetro. Entonces, duplica, triplica el tamaño normal de un vaso. Cuando es primario o secundario, y entonces puede ser totalmente liso, como lo vemos acá, o puede tener nodulaciones que implica que concomitantemente tuvo otra lesión que puede haber sido una tuberculosis y formó granuloma, pero concomitantemente siguió represando el vaso y dio la esplenomegalia y la trombocitopenia. Entonces, cualquiera de las condiciones se trata del agente causal, pero la esplenomegalia continúa y el hiperesplenismo se hace manifiesto. Entonces, la única condición para tratar definitivamente de curar a este paciente es la esplenectomía, que es lo que se está practicando y se practicó en estos dos pacientes. Entonces, esplenomegalia va a originar una hipertensión portal con una obstrucción de la vena porta, trombosis y aneurisma esplénica. Una infiltración del vaso con una enfermedad de depósito que puede ser que tenga concomitantemente ciertos pacientes con leucemias, otros pacientes quizás pueden tener linfomas o una histiocytosis, o puede ser idiopática. Entonces, las manifestaciones son esplenomegalia con examen físico, trombocitopenia, leucopenia, dolor abdominal a nivel del hipocondrio izquierdo. La esplenomegalia más trombocitopenia igual a un signo de hipertensión portal. El único tratamiento que existe realmente es la esplenectomía. Bien, esto ya vamos a hablar a continuación. Bien, y ahora vamos a hablar del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un cáncer que comienza en las células plasmáticas. Este tipo de glóbulos blancos que se forman en el sistema inmunitario, encargado de proteger el cuerpo contra gérmenes y otras sustancias malignas.
con el paso del tiempo, las células del mieloma se acumulan en la médula ósea y en las partes sólidas del hueso. Entonces, el mieloma múltiple es una neoplasia de tipo monoclonal maligna de linfocitos B, que pueden diferenciarse pueden diferenciarse completamente hasta llegar a ser células plasmáticas que proliferan en la médula ósea. La incidencia es de 1 a 2 pacientes por cada 100.000 habitantes por año. La parte epidemiológica es raro debajo de los 40 años de edad. La edad media de diagnóstico es que se encuentren alrededor de los 62 años de edad. Podríamos decir entonces que la mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas anormales con la capacidad de sintetizar y secretar inmunoglobulinas. Aquí lo observamos, lo vamos a encontrar en la médula ósea elaborada por las células plasmáticas y vemos que las células de mieloma múltiple son células plasmáticas anormales, que han aumentado de tamaño y tienen diversos grados de diferenciación. Esta neoplasia hematológica está caracterizada con una proliferación de las células plasmáticas B malignas maduras que pueden producir cantidades anormales de proteínas de origen monoclonal de tipo de inmunoglobulinas. Mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas que se caracteriza porque tiene la capacidad de destruir los huesos con un daño a órganos blandos. Este cáncer va a comenzar en las células plasmáticas productoras de anticuerpos en la médula ósea y va a tener una sintomatología que varía desde una anemia, dolor en los huesos, debilidad del paciente, infecciones frecuentes, puede tener fracturas patológicas, pérdida de peso, hipercalcemia con ciclos elevados en la sangre, mieloma múltiples que se presentan de promedio a la edad de 58 años. Esta neoplasia de célula plasmática va a provocar destrucciones óseas, pero también van a tener insuficiencias renales y anemia e hipercalcemia. Es una lesión tumoral incurable. La gamapatía monoclonal es significativamente indeterminada. Cuadro clínico típico: el paciente va a manifestar fatiga, dolores óseos, infecciones recurrentes y ocasionalmente trastornos de coagulación con manifestaciones neurológicas. Clínicamente, entonces, el paciente va a referir un dolor óseo como síntoma más frecuente del mieloma múltiple. Ese dolor óseo se va a presentar en el 70% de los pacientes con mieloma múltiple. Dolores óseos. Estos dolores pueden estar
focalizados en la espalda, en las costillas, que empeora los movimientos. En estos pacientes, entonces, por lo tanto, puede haber fracturas en el cráneo, en las costillas o en las vértebras de la pelvis e incluso osteoporosis difusa. Hay también en estos pacientes pueden presentar hipercalcemia, hipercalciuria y depósitos a nivel renal con una nefritis. El mieloma múltiple puede tener recaídas y refractarias y tener lesiones de tipo refractarias. El mieloma múltiple es un cáncer realmente incurable en la sangre, comienza en la médula ósea, se va a caracterizar con una proliferación excesiva de células plasmáticas. Esta lesión, pues, se puede dar en un 47% en personas diagnosticadas con mieloma múltiple, van a fallecer en un plazo de aproximadamente 5 años. El 28% de los pacientes con mieloma múltiple van a fallecer en el año siguiente al diagnóstico. El tratamiento puede lograr una remisión, pero lo más probable es que el paciente recaiga. Se habla de una mieloma múltiple en recaída cuando el cáncer reaparece después del tratamiento de un periodo de remisión. Se habla del mieloma múltiple refractario cuando el cáncer no responde al tratamiento. El cáncer de célula plasmática de tipo de glóbulo blanco de la médula ósea se contribuye en combatir, van a contribuir en combatir las infecciones. ¿Cuáles son las áreas más afectadas con este tipo de tumor? A nivel del cráneo, bóveda craneana, en los hombros, en las costillas, en la espina dorsal y en la pelvis. 40.000 personas desarrollan en Europa un mieloma cada año. En España, 4 casos de cada 100.000 habitantes. Y el 29% de los enfermos fallecen en un año siguiente al diagnóstico. Afecta a mayores de 65 años de edad y es más frecuente en hombres que en mujeres. El mieloma múltiple presenta proliferación y diferenciación celular para la interleuquina 6. La interleuquina 6 va a estar aumentada y es de mal pronóstico. Hay una mayor producción de gran cantidad de células plasmáticas, fibroblastos, macrófagos, por influjo de la interleuquina 1. Las citocinas median la destrucción ósea, principalmente con hallazgo anatomopatológico. Van a presentar positividad de citocinas FNT B, de tipo B, interleuquina 1, interleuquina 6, y estos pacientes van a tener, es mandatorio para poder diagnosticar un aspirado de médula ósea, una electroforesis de proteína sérica,
y una determinación muy importante de inmunoglobulinas y de BCAA, la proteína de BCAA. En la parte clínica va a tener manifestaciones de mieloma múltiple, va a tener una proliferación tumoral plasmocelular con lesiones esqueléticas, va a referir anemia, va a observarse anemia, infiltración a otros órganos y tejidos. La producción de proteína monoclonal, el componente M, va a tener junto a esto insuficiencia renal, síndrome de hiperviscosidad, predisposición aumentada de infecciones, a la producción de la citocina de células mielomatosas o por células estromales, interleuquina 1 y interleuquina 6 va a generar lesiones óseas y también hipercalcemia. Mieloma múltiple dentro de la parte clínica proceden de la infiltración de órganos, principalmente los huesos, que estos pueden generar fracturas patológicas e hipercalcemias. Presenta una producción anormal de infecciones y debe ser diagnosticado a través de la electroforesis de proteínas. El 99% aumenta la inmunoglobulina S y la cadena L. El 55% de la inmunoglobulina monoclonales, componentes M, IgG. Y el 25% producen inmunoglobulina A, IgA. En los mielomas múltiples, en los métodos de Estados Unidos, tiene que hacerse hemogramas completos, eritrosedimentación y observar la función renal con análisis o exámenes de uremia, creatinina, clearance de creatinina, uricemia y sedimento urinario. La calcemia es manifiesta, la calcemia y la fosfatemia. Fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, B2 microglobulina. La electroforesis de proteínas plasmática y urinaria son mandatorios. Inmunoelectroforesis de proteínas de células plasmáticas y urinarias. Inmunoglobulinas cuantitativas en la sangre y orina, proteínas totales y albúmina. Los niveles de calcio, detección de calcio con hemograma, creatinina, series radiológicas óseas y la médula ósea. Ahora, el aspirado de médula ósea del mieloma múltiple va a originar esta gran proliferación anormal de células plasmáticas, como observamos, que producen anticuerpos e inmunoglobulinas con componentes monoclonales de proteína M. Dentro del tratamiento tenemos dos, el tratamiento de soporte y el tratamiento tumoral. El tratamiento de soporte implica alivio del dolor, hidratación, prevención y manejo de las infecciones y remineralización de los de la parte ósea, remineralización de la parte ósea y la prevención. En el tratamiento tumoral debe practicársele
quimioterapias, interferón, radioterapias, cirugía y trasplante de médula ósea. También talidomida. El mieloma múltiple se da en pacientes no candidatos en TAMO. Dentro del tratamiento, el melphalan y la prednisona y talidomida es uno de los principales tratamientos. El diagnóstico de mieloma múltiple debe hacerse la proteína monoclonal en el suero. Se va a dar 3 gramos por decilitro. En la médula ósea, aproximadamente el 10% de las células plasmáticas monoclonales lo vamos a encontrar en esa biopsia de médula. Daño orgánico va a presentar el paciente hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones linfáticas en los huesos. Bien. En cuanto a la morfología, tiene una presentación más frecuente en lesiones óseas de tipo destructivas y multifocales. Destructivas y multifocales. La destrucción de la columna vertebral se da en 66% de los casos. Destrucción a nivel de la costilla, el 44%, a nivel del cráneo, el 41%, a nivel de la pelvis, el 28%, en el fémur, el 24%, en la clavícula, el 10%, y en la espátula, el 10%. El mieloma múltiple, en la parte radiográfica, como lo observamos en estas placas de rayos X, hay lesiones óseas en sacabocado. Miren, ahí están señaladas con esas flechas estas grandes lesiones óseas en sacabocado, bien delimitadas. Más que nada son evidentes en la bóveda craneana, como lo observamos aquí en estadio temprano y estadio mucho más avanzado. Mieloma múltiple también lo vamos a encontrar o lo podemos encontrar en las vértebras. Mieloma múltiple con la lesión de médula ósea tienen estas características, imágenes en sacabocado. Este mieloma múltiple debe ser mandatorio el hacer una punción de la cresta ilíaca y aspirar la médula. Y al aspirar la médula podemos encontrar un predominio de la población monótona, como observamos acá, de células plasmáticas con núcleos excéntricos, y ciertas van a tener inhibición de las inclusiones intracitoplasmáticas a través de los cuerpos de Russell. Los cuerpos de Russell lo encontramos aquí en la parte superior. Si ven, esta célula plasmática con unas vacuolas intracitoplasmáticas grandes que desplazan al núcleo. Esos son los cuerpos de Russell que están en la parte superior, más o menos a la hora 12. Va a exhibir también inclusiones, las intracitoplásmicas, pero pueden también, que son los cuerpos de Russell, también encontrarse inclusiones intranucleares, que son los cuerpos de Duchter. En la mieloma múltiple, las células medulares están reemplazadas principalmente por células plasmáticas, como observamos en estos preparados hematológicos, con núcleos excéntricos, observen núcleos excéntricos, incluida la forma con múltiples núcleos y nucleolos prominentes.
Y aquí observamos, miren, el mieloma múltiple, células plasmáticas con núcleos excéntricos, como están en las flechas, nucleolos prominentes, y también podemos encontrar hacia la micrografía hematológica C las inclusiones intracitoplasmáticas de formaciones vacuoladas que contienen inmunoglobulinas. Ahora, el mieloma múltiple va a tener una acción destructiva de las células óseas, ¿no? En la cual las plasmocitos o las células plasmáticas van a afectar los huesos, afectando la cavidad medular, erosionando el hueso esponjoso, aquí vemos cómo lo erosiona, y destruyendo la corteza medular. Mire cómo la destruyó la parte córtico-medular. El mieloma múltiple puede ser diagnosticado a través de una hemoglobina inferior a 9 gramos por litro, hematíes en pilas de moneda, leucocitos y plaquetas normales, hipercalcemia de 11.5 miligramos por decilitro, una creatinina de 2 miligramos por decilitro, insuficiencia renal, y puede darse en un 10 a 15% de células plasmáticas dentro de la electroforesis, la banda mononucleares de B y G de las globulinas está presente. Y aquí tenemos una infiltración de células plasmáticas difusas con agregados, con proteínas C en el suero de la orina, células plasmáticas clonales dentro de esta médula ósea, que encontramos que la ocupa en un 10%, tiene lesiones óseas líticas y anemia e hipercalcemia con fallo renal. Ahora, por otro lado, vamos a hablar del linfoma. El linfoma es un tipo de cáncer de piel más común. Apenas en el curso del año, aproximadamente 100.000 habitantes presentarán esta lesión y pueden confundirse como un eczema o una dermatitis banal. Perdón, el 75% de los linfomas son de tipo T. El 75% a nivel de piel son de tipo T. Se dan 2,2 veces más frecuente en hombres. La clasificación de linfoma cutáneo, vamos a tener que el linfoma cutáneo vamos a clasificar en dos grandes grupos, linfoma de células T y linfoma de células B. El linfoma de células T, el principal de ellos es la micosis fungoide. Luego el síndrome de Sézary, está relacionado con la micosis fungoide, la papulosis linfomatoide, el linfoma de células grandes anaplásicas, CD30 positivo. Luego el linfoma de célula B con linfoma de la zona marginal, el centro folicular y linfoma de las células grandes sin permiso. Ahora, este linfoma de célula B lo vamos a clasificar en tres grupos. El linfoma de la zona marginal, el linfoma centrofolicular y finalmente el linfoma de células grandes tipo piernas. Bien, hablando de la micosis fungoide, el linfoma de células T.
El cuadro clínico, esta es una enfermedad insidiosa con una aparición de placas eritemato-descamativas, pruriginosas, causa escozor, localizados simétricamente en la cara anterior de ambas piernas. Durante el transcurso de 2 meses siguientes va a tener el paciente prurito, fue aumentando de su intensidad y va a tener lesiones que van a comenzar a extenderse. De manera que se hace ascendente, está comprometido también a nivel del muslo, en el abdomen y en las extremidades superiores. Debe ser consultado por primera vez al dermatólogo, quien va con un diagnóstico preciso, indicará la levocetericina, la prednisona, hidroxicina y la aplicación de humectantes durante aproximadamente 14 días de un control posterior. La variante de linfomas cutáneos de células T, tenemos variante de micosis fungoide, luego, que es la clásica, luego síndromes clínico-patológicos, que es la hipopigmentada, la granulomatosa, la de reticulosis pagetoide, púrpura pigmentada, alopecia mucinosa, folicular y anexotrópicos. Luego tenemos el síndrome de inmunofenotípico, el CD8 positivo, de células gamma delta positivo y las células NG. Eritrodermas con síndrome de Sézary, micosis fungoide eritrodérmica y el linfoma T cutáneo eritrodérmico. Los tumores de micosis fungoide, el linfoma cutáneo de células T no micosis fungoide, que son CD30 positivo y CD30 negativo. Tipo mixto, el angiocéntrico y el lipotrópico subcutáneo. Bien, el síndrome de Sézary es una variedad leucémica micótica fungoide de supervivencia del 11% en 5 años. Se instala luego de una etapa primero en placas o en manchas eritomatosas. Luego va a caracterizarse con una melanoeritrodermia, con prurito, resistencia al tratamiento y un edema exfoliativo y liquenificante o liquenificación. Se acompaña de linfadenopatías persistentes y esplenomegalia. Hay queratodermias a nivel pulmonar, distrofias unguiales y alopecias. Suele haber leucocitosis anormales en sangre circulante, en la médula ósea también, lo que va a originar el síndrome de Sézary. En la parte histopatológica hay una infiltración de mononucleares de bandas subepidérmicas con formación de microabscesos en la epidermis y abundantes células micóticas atípicas. Bien, el síndrome de Sézary tiene criterios importantes que son eritrodermia generalizada, evidencia del número aumentado de células malignas de tipo T, aumento absoluto de células de Sézary,
una demostración de las anomalías fenotípicas que está dado por CD4 y CD8 con expresión aberrante de antígenos T, CD2, CD3, CD4, CD5 y CD7. Y finalmente, con una demostración del clon de las células de sangre periférica a través del PCR, con el diagnóstico del SB. Bien, la micosis fungoide va a tener clínicamente lesiones cutáneas en 3 estadios. El primer estadio, manchas o parches. Luego, el segundo estadio, placas. Y finalmente, el tercero, que son tumores. La manifestación inicial es inespecífica y puede ser difícil establecer el diagnóstico con seguridad. Se ha denominado la fase inicial en estadio premicóticos, en método de diagnóstico poco sensible para la confirmación. Clínicamente, en etapas tardías, va a avanzar la enfermedad con un proceso que puede tener también afección extracutánea. La adenopatía generalizada o localizada suele ser una de las cadenas ganglionares que en etapas avanzadas de la enfermedad esencialmente se encuentran en etapa o en estadio de forma eritrodérmica. En fases avanzadas también pueden hacerse afección a nivel hepático o a nivel esplénico con un mal pronóstico y habitualmente con una corta supervivencia de pacientes a pasar por una quimioterapia de tipo agresiva. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Voy a anotar en el slide número 34. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. ¿Está bien? Micosis fungoide. Slide 34. Bien. Les voy a tomar lista. Bien. Álvarez. Presente, doctor. Aponte. Presente, doctor. Arteaga. Presente, doctor. Panchón. Presente, doctor. Briones. Briones. Brito. Presente, doctor. Cava. Presente, doctor. Correa. Presente, doctor. Cruz. Presente, doctor. Estrada. Presente, doctor. González. Presente, doctor. Guardera. Presente, doctor. Itriago. Presente. Once. Presente, doctor. Ortega. Ortega. Herrera Yasmín Pamela. Padilla. Presente, doctor. Quintero. Presente, doctor. Rodríguez. Roquillo. Presente, doctor. Rosero. Presente, doctor. Suárez. Presente, doctor. Toledo.
Presente, doctor. Yepes, Presente, doctor. Zambrano. Zambrano. Ok, Briones, ya está. Ortega, Herrera, Yasmín, Pamela. Rodríguez, Guevara, Juan Sebastián. Y Zambrano, Cedeño, Selene. Bien, que tengan unos bonitos días. No olviden de vacunarse. En la Universidad Católica lo están haciendo y hay puntos de vacunación por todos lados. Es importante que ustedes tengan su vacuna, igual que sus familiares. Así estaremos más protegidos todos y probablemente en algún momento